Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Hoy les vengo a desarrollar la unidad referida a calidad, unidad número 7 dentro de Administración General. Voy a comenzar compartiendo pantalla para que nos situemos en el nombre de esta unidad. Bueno, formalmente la unidad es llamada la Administración Orientada a la Calidad Total. Unidad número 7, como les decía, y dentro de la planificación de administración general corresponde a, a la séptima unidad de 9 unidades. La idea de este video o de esta unidad, es dividírselas en tres partes. Una primera parte voy a intentar explicar el concepto de calidad, qué entendemos por calidad y cómo fue evolucionando este concepto de calidad a lo largo del tiempo. Después, en un segundo video, vamos a intentar desarrollar algunos pensadores que han influido respecto de esta evolución. Y por último, en un tercer video, vamos a hablar de las normas internacionales que son utilizadas en las organizaciones referidas a la calidad. Bueno, entonces comenzamos con la primera parte. Como les decía, vamos a intentar desarrollar qué es conceptualmente, en este primer video, qué es conceptualmente calidad y cómo ha ido evolucionando. Bueno, esa es una definición que se presentó en la presentación de la Real Academia, que dice: propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Definición de diccionario. ¿Qué sería importante acá? Bueno, por un lado, entender que la calidad va vinculada con el usuario. Siempre va vinculada con el usuario. La calidad de un producto o la de un servicio siempre va ligado a las expectativas que tiene el consumidor, o sea, que tiene el mercado. Cada empresa, cada empresa ofrece al mercado diferentes productos o servicios, y lo ofrece para diferentes segmentos del mercado. Eh, lo que intenta hacer esta empresa es satisfacer un segmento de, esta empresa, de ese mercado. Bueno, para lo cual va a tener que hacer un análisis de mercado, justamente conociendo las expectativas de ese segmento, que es variado y es variado por múltiples variables. Esas variables pueden ser por su poder económico, por su cultura, por su eh, rango etario, por su contexto familiar, por su contexto social, por territorial, en fin, distintas variables que nos definen a cada uno de nosotros las expectativas que tenemos sobre algo. Eh, si yo les dijese, ¿qué entienden ustedes por un par de zapatos de calidad? Seguramente cada uno de nosotros le pondría distintos atributos, o ponderaría distintos atributos de distintas maneras. Uno puede mencionar a la durabilidad como el atributo más importante, otro puede mencionar eh, el diseño, la marca, eh, que sea permeable, que sea cómodo. Bueno, distintos variables, como le digo yo, que nos definen las expectativas. Por otro lado, según las normas ISO, algo que vamos a tratar de desarrollar en el tercer video, nos dice: la calidad se define como el conjunto de propiedades de un producto o servicio que le confieren
su actitud para satisfacer una necesidad. Bueno, también, igual que la definición de la Real Academia, podemos notar en la definición de las ISO, en este caso el 8402, que va de la mano entender la calidad con la satisfacción del cliente. Es decir, un producto o servicio no va a tener calidad si no cumple las expectativas de ese segmento o consumidor final. Bueno, ahora bien, este concepto, como lo entendemos hoy de calidad, si se quiere es del siglo XX, pero ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Fíjense, en esta presentación está eh, separada, segmentada en 6 etapas, desde una fase artesanal hasta una fase de mejora continua. Bueno, para desarrollar un poco esta evolución, piensen ustedes que en las primeras eh, apariciones del hombre, siempre se han preocupado por la calidad. Es decir, desde la recolección de alimentos, podemos suponer que la persona lo que hizo es hacer una clasificación entre una fruta de calidad o una fruta podrida, o en mal estado. Bueno, de la misma manera lo hizo cuando él eligió sus herramientas o las confeccionaba, lo mismo que con la vestimenta, en fin. O sea, siempre el hombre buscó o entendió que la calidad era algo importante. Bueno, esa fue como una primera etapa. Eh, También podría decir, bueno, cuando otro ejemplo podría ser en el antiguo Egipto, cuando se construían las pirámides, había dos tipos de trabajo. Uno el que construía propiamente dicho y un grupo de personas que controlaba. Bueno, hay una cercanía ahí entre el valor del hacer y el del hacer bien. Así que ese fue como una primera fase. Después podríamos decir en una fase 2 cuando se empezaron a desarrollar las civilizaciones o empezaron a aparecer las civilizaciones, empezó obviamente a aparecer también la industrialización. En esa etapa de industrialización, bueno, por ahí la primera aparición de la industrialización lo que buscaba era un poco más la cantidad que la calidad. Se procuró por mucho tiempo el hacer cantidad y tal vez no tanto la calidad. Pero claro, ante la evolución del mercado y estas necesidades por satisfacer de ese mercado, se fue involucrando esa fase, se fue involucrando nuevamente esa fase de inspección. Entonces, un poco reticentes a eso, las organizaciones, las industrias, comenzaron a incorporar de algún modo a esas personas a las organizaciones para controlar. Entonces, bueno, desde un producto elaborado a fin de línea, en la última fase del producto, tenía una persona que solo se dedicaba al control, o sea, de separar lo bueno de lo malo. Algo parecido a esa fase artesanal primitiva que data de la historia del hombre. Bueno, esta etapa del separar lo bueno de lo malo eh, evolucionó en una tercera etapa, como dice ahí la presentación, una etapa de inspección. En esa etapa de inspección, lo que se diferencia de la primera etapa de industrialización, fue que, claro, buscaba que en cada parte del proceso productivo tuviéramos una inspección, tuviéramos un control y medición. O sea, en el montaje, en el empaquetado, teníamos distintos controles. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, por supuesto que si en una primera fase, una primera etapa de producción, yo tengo una pieza defectuosa, la puedo corregir
y no esperar hasta el final del producto para darme cuenta que ese pieza puede estar inutilizado, se puede no servir. Ese fue conceptualmente y rápidamente la etapa de inserción. Después pasó un control del proceso. El control del proceso, conceptualmente lo que buscaba, y ahí dice, la calidad en esta etapa sintetiza prevención y ausencia de defectos. Control estadístico. Bueno, ¿a qué hace alusión esto? El concepto general de inserción era básicamente separar lo bueno de lo malo. Es un concepto tayloriano, si se quiere. O sea, Taylor, en la primera incorporación a conceptos industriales, lo que hacía era separar lo bueno de lo malo. Y en algunos casos hacía un control 100%, es decir, a todos los productos le hacía un 100% el control. Bueno, hoy por hoy eso no existe. Solo existe el control 100% en piezas o productos críticos. Es decir, un elemento de seguridad, por ejemplo, requiere de un control 100%, de que todas las piezas sean controladas. Hoy por hoy, para eso se hace un muestreo. A través de estadística, probabilidad estadística, yo doy una cantidad de piezas producidas, saco una muestra y voy, digamos, de algún modo, inspeccionar. El control del proceso lo que buscaba es hacer un muestreo y en toda la cadena de producción. Y de vuelta, eso es una evolución que ha tenido desde, obviamente, la etapa de esta fase artesanal. Bueno, luego siguió evolucionando en una fase de aseguramiento de la calidad. Esto fue más amplio, buscó algo más grande que el controlar solamente la línea de producción. Este concepto de aseguramiento de la calidad lo que busca de alguna manera es decir, bueno, no, yo tengo que controlar desde el proceso de compra de materia prima hasta la entrega del producto a mi cliente. O sea, toda la cadena de valor la tengo que de algún modo inspeccionar, controlar. Bueno, es lo que buscaba de algún modo este aseguramiento de la calidad. Y por último, en la etapa actual, podríamos decir que está el tema de la mejora continua. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre la mejora continua? La mejora continua lo que busca, en definitiva, es hacer una retroalimentación de esto que yo estoy separando lo bueno de lo malo, interseccionando por muestreo. Es decir, bueno, yo hago un feedback de estos controles y voy haciendo que mi proceso cada vez sea mejor. Bueno, eso en líneas generales es el concepto de mejora continua. Y ligado a eso está el concepto de calidad total. Bueno, esta evolución de la calidad, así muy resumida, obviamente fue logro de personajes o personas que han hecho posible esta transformación conceptual de la calidad dentro de las organizaciones. Pero les voy a hacer un recorrido también breve de la evolución de la calidad y como les decía, en un segundo video vamos a ver en detenimiento cada una de estas personas. Bueno, como les decía, fíjense que podríamos empezar acá a hablar de, de que en 1700, inicio de la revolución industrial, hasta ese momento estaba este concepto tayloriano de separar lo bueno de lo malo. Claro, en una revolución industrial posterior a Taylor, estos conceptos de separar lo bueno de lo malo incorpora Ford, el Fordismo, que fue muy trascendente en la industria. Esa evolución del Fordismo, en el cual muchas de las cuestiones que tenía como primer medida fue la cadena de suministro. ¿Qué significaba eso? Lo que se mueve no es la persona, sino es el producto. En esta línea de producción, en este caso de los vehículos, no se movía la persona, sino se movía el producto. De auto,
iba en una cadena trasladándose y cada uno de los operarios iba, digamos, incorporando piezas nuevas hasta terminar el producto. Bueno, en ese momento el Fordismo tuvo, eh, en 15, 20 años de producción, tuvo muchísima evolución. Piensen un dato de color. El primer Ford salía aproximadamente $800. $800. En 1908, 1910 fueron los primeros. Bueno, 10, 15 años después, ese mismo vehículo salía un tercio de ese valor. Y eso lo lograron a través de eficientizar el proceso. Por eso es tan importante conocer los aportes de Ford que en la actualidad, 100 años después, siguen siendo trascendentes. Bueno, un actor importantísimo, otro actor importantísimo, fue Juran, Joseph Juran. Corre un poquito ahí. Joseph Juran. Bueno, él empieza a incorporar esto de que la calidad tiene que estar vinculado a las expectativas del cliente. Por muchas razones, el Fordismo clásico, en sus inicios principalmente, eh, el camino era inverso, o sea, Ford desarrollaba un vehículo y ese vehículo se adaptaba a las expectativas de los clientes. Otro dato significativo de eso es que todos los autos 0 kilómetros que desarrollaba Ford eran del mismo color, eran color negro. Bueno, acá no había una gama de colores en función de las expectativas de cada uno de nosotros. O era negro o no había auto. Bueno, Jura empezó con los primeros conceptos referidos a la incorporación de que la calidad tenía que satisfacer las necesidades del cliente. Que no podemos hablar de buena calidad de un producto si no hablamos que ese producto cumpla las expectativas. Bueno, luego piensen ustedes que eso fue un poco saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Ishikawa, está abajo, un poco incorporando eh, conceptos de Juran y obviamente del Fordismo, usa una herramienta que hasta hoy utilizamos, que es dentro de las herramientas que Ishikawa este, desarrolló, es la espina de pescado. Esto de herramientas de diagnóstico, si se quiere, una herramienta de diagnóstico, de causa y efecto, en entender cuáles son las causas que están originando, eh, por ejemplo, algún desperdicio y trabajar sobre los efectos de. Eso fue, fíjense, Ishikawa, cercano a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Otro actor importante fue Feigenbaum. Feigenbaum, 1944, dice ahí, también incorpora un poco en esto del desarrollo o la incorporación de las expectativas de las personas, empieza a decir, che, no es la calidad un tema del ingeniero de marketing o de la dirección general, es de todos. O sea, la calidad se basa en todos los actores que intervienen en este proceso hasta elaborar el producto. Entonces empieza a surgir esta idea de calidad total, que no es de una sola fase, sino que es de la empresa comprometida 100% sobre eso. Otro actor importante, que ya lo vamos a desarrollar, como les decía en el segundo video, medio de la década del 50, eh, Deming. Bueno, Deming no fue escuchado en Estados Unidos, esta persona no fue escuchada en Estados Unidos, y migró a Japón. Y migró a Japón con conceptos, por ejemplo, de control estadístico. Empezó a incorporar esto de
eh, tener una matemática en la inspección, en la manera de inspeccionar, que no sea el 100%, sino que sea a través de la matemática, de una probabilidad. Eso, entre otros puntos, hizo muy significativo a la evolución de las empresas. Como les digo, lo vamos a desarrollar en el siguiente video, pero Deming sin duda fue tal vez la persona más significativa, más importante tal vez de este tablero, por varias razones que ya se las mencionaré. Seguimos avanzando en un concepto también que en la actualidad se utiliza, que es el just in time. Bueno, piensen ustedes que luego de la Segunda Guerra Mundial había poco abastecimiento. Es decir, sa- salimos de la guerra y el mundo necesitaba alimentos, necesitaba herramientas, necesitaba todo lo que tal vez por décadas perdió. Bueno, no había forma de abastecerlo. Entonces había poco stock que podía tener las autopartistas o las industrias en general. Bueno, nace este concepto de just in time, que básicamente lo que intenta hacer es reducir sobre todo el stock, o sea, no tener desperdicio. Eh, Conceptos que pregunta, que primero se implementó en esto del just in time fue el qué, el cuándo, el dónde eh, y para qué, con la vinculación entre los proveedores y, digamos, la filial o la empresa en definitiva. O sea, cuándo necesito yo la materia prima, en dónde la necesito, y no tener eh, galpones y galpones de materia prima ahí para. Seguimos. Otro que podemos nombrar es este Shingo. Bueno, Shingo creó un concepto que hasta hoy se utiliza, que es ese Poke-Yoke, dice ahí abajo, Poke-Yoke. El Poke-Yoke que tenemos lo más cercano es el enchufe que tenemos de la computadora. El enchufe, la ficha macho que tiene nuestra computadora, es Poke-Yoke. ¿Qué significa eso? No tiene otra posibilidad para poderse enchufar en una sola posición. Bueno, esta persona incorporó en las líneas de producción Poke-Yoke, porque hasta ahí tal vez la mano de obra no era muy calificada y el producto tenía mucho que ver con la calidad o la instrucción del operario. Entonces era muy complejo para las organizaciones, de algún modo, poder garantizar que los productos sean iguales y dependían mucho de la mano del operario. Entonces desarrolló algo, como les decía, Poke-Yoke, que hiciera que no había forma de equivocarse. Bueno, ese es básicamente Poke-Yoke. Poke-Yoke, la ficha, una ficha no puede ser eh, colocada de otra manera que la manera que conocemos. Si la quisiéramos rotar, no hay manera. Bueno, está, digamos, a prueba de error ese concepto. Entonces garantizaba que tal vez con poca instrucción la persona no había forma de equivocar. Avanzado a eso, Toyota en los 70 incorporó todos estos conceptos de Deming, estos conceptos de Poke-Yoke, estos conceptos del Just in Time. Todo esto hizo que Toyota en sus inicios fuera muy revolucionario, muy revolucionario. También algo que lo vamos a desarrollar es obviamente lo de Toyota. Otro actor importante debajo es Crosby. Bueno, Crosby pone énfasis en toda esta evolución en la prevención de los errores que se tienen, en la prevención, de tal manera de garantizar las conformidades del diseño del producto o servicio, conformidad del bien respecto al diseño. Eso es un poco lo que nos habla Crosby. Del mismo modo, Taguchi, algo que también vamos a desarrollar, incorpora
en esta evolución el concepto de la eficiencia económica. Nos dice, bueno, un producto va a tener calidad si satisface las necesidades del cliente y está acorde a lo que económicamente nos sale, tiene como un valor económico. O sea, de nada sirve tener algo de calidad y que satisfaga las necesidades del cliente si vale o tiene un valor superior al que yo puedo pagar. El cliente, en definitiva, o segmento de mercado puede pagar. Entonces, Taguchi de algún modo incorpora esto de la eficiencia económica. No solamente del valor del producto, sino dentro de la línea de producto. Y Mai fundó otro el concepto de Kaizen, otra de las cuestiones acá importantísimas que vamos a desarrollar, como les digo, en el segundo video. Kaizen significa, Kai significa cambio, Zen significa bueno, o sea, es el buen cambio. Bueno, en la filosofía Kaizen eh, habla un poco de, de buenos hábitos. Para, para desarrollar el concepto de Kaizen, brevemente, les podría contar un cuento. O sea, el cuento que hace referencia a Kaizen dice que venía un barco en lo oscuro y de noche y ve una luz en el horizonte. Y entonces da un aviso de alarma diciendo que esa luz se corra del camino porque si no el barco chocaría. Bueno, tal es así que da aviso nuevamente. Cuando llegan cercanos a esa luz, resulta ser que la luz es un faro. Entonces, conceptualmente Kaizen dice, bueno, el faro son nuestros clientes. Por muchos años, en esta evolución del concepto de calidad, se desarrolló el producto sin pensar en el cliente. O sea, que el producto sea lo fijo, ese faro. Bueno, acá lo que yo tengo que pensar es que lo que va a cambiar o lo que tiene que cambiar es el producto. Tiene que cambiar el producto cumpliendo las expectativas de los clientes. Y que los clientes van evolucionando y cambiando sus expectativas. Por eso, obviamente, de manera permanente, las organizaciones van pensando y repensando las nuevas expectativas que tiene la sociedad en general. Bueno, los últimos dos, para terminar con el video. Normas ISO. Y un poco en las normas ISO nos encontramos hoy. Fueron creadas estas normas ISO en Europa, Ginebra. Ahí fueron fundadas. Eh, es la Organización Internacional de Estandarización. Eso, sus siglas en inglés, eh, significan ISO. Bueno, lo vamos a desarrollar a ISO. En sus orígenes fueron normas que tuvo alguna reticencia en alguna región y ya vamos a ver el porqué. Hoy, en la actualidad, el mundo entero eh, tiene las normas ISO incorporadas. Dejamos acá este primer video, nos encontramos en el segundo video para hablar de cada una de estas personas que de algún modo este, dejaron, dejaron una huella en este grupo.